Un año fructífero, fructificando en la benignidad. Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Le doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional donde nos acercamos a la palabra de Dios en un momento para reflexionar. Dios quiere que este año nosotros fructifiquemos. Y lo que Dios anhela en cuanto a que nosotros crezcamos es en cuanto a nuestras acciones internas. Dios ha puesto un gran potencial dentro de nosotros llamado su presencia, su Santo Espíritu, y Él quiere desarrollar en nosotros cosas como amor, gozo, paz, paciencia y hoy benignidad. Para entender este concepto de benignidad, yo quiero pedirles por favor y quiero dejarles una tarea, porque hay dos ejemplos que quiero que nosotros hoy veamos. Yo lo voy a hacer a grandes rasgos, pero me gustaría que usted, por favor, en casa este día se tomara un tiempo para leer 3 capítulos del segundo libro de las Crónicas. Los capítulos serían el 22, 23 y 24. Quiero extraer de ahí la historia de dos personajes que nos enseñan con claridad qué es ser una buena persona y qué es ser una mala persona. Veamos entonces en primera instancia los pasajes del capítulo 22 y 23 del segundo libro de las Crónicas. En uno de los peores momentos del antiguo reino de Judá, porque recordemos, estimada audiencia, que Israel llegó un tiempo en que se partió, Israel por un lado y el reino de Judá por otro. La historia en las Crónicas se centra en el reino de Judá. Y allí, en este pasaje, que se lo recuerdo, segundo libro de Crónicas 22 y 23, encontramos un claro ejemplo de benignidad. Esta historia comienza con una reina muy mala llamada reina Atalía, que toma el trono de Judá después de asesinar a toda la descendencia real. Mató a todos, excepto uno, un bebé llamado Joás. La Biblia en estos pasajes que ya le mencioné nos habla de que había una hija que servía al rey llamada Josabet, que salvó al pequeño Joás de las manos de esta reina malvada. Y entonces llevó al bebé junto con su esposo, que era un sacerdote llamado Joiada, y ellos escondieron a ese bebé en la casa de Dios. Mire, qué interesante esta historia. Pero la historia suma más acción cuando durante 7 años este sacerdote no solo esconde a Joás, el niño, sino le empieza a enseñar, le empieza a criar. Y siempre obviamente guardando la vida de este muchacho. Pero quiero que note esta acción, porque esta pareja de Josabet y Joiada exponen sus vidas en peligro para mostrar benignidad a un niño que no es su hijo. Después de 7 años, Joiada empieza a actuar para que Joás fuera instaurado como rey. Y de esa manera poder quitar a Atalía. Joiada le dedica 7 años de su vida guiando a Joás, aconsejando al que ahora ya es un joven rey. Y me detengo acá porque esta historia nos sirve para ver un claro ejemplo de lo que es la benignidad. Ese sacrificio que
tomaron esta pareja ante un extraño, que expusieron sus vidas en peligro, que llevaron a sacrificar su comodidad con un solo objetivo: ayudar a alguien. Lea esa historia, por favor, con más detalles en el capítulo 22 y 23, Segunda de Crónicas. Ahora quiero llevarles a otra historia. Esta otra historia es lo contrario a la benignidad. Y esta está en el capítulo 24. Esta historia es trágica. ¿Se recuerda de Joás? Joás es el niño que iba a morir, pero que una pareja lo salva y lo guarda, expone su vida, después lo crían, lo preparan y lo instauran como rey. Sí, pues de él quiero seguir hablándole, solo que de algo muy terrible. Resulta ser que después de muchos años de benignidad con Joás, el sacerdote Joiada muere. Y Joás, en lugar de seguir la enseñanza de Joiada, le escucha más el consejo necio de sus líderes. Debido a esto, Judá regresa a la idolatría y con ella Joás también. Así que Dios envió a varios profetas para que animaran a Joás y al pueblo de Judá para que se arrepintieran. Pero ellos no querían. Dentro de esos profetas hay un profeta que se menciona y es el profeta Zacarías. ¿Sabe quién era este Zacarías? Zacarías era el hijo de Joiada. Y este hombre llega ante el rey con el mensaje de esperanza diciéndole: rey, arrepiéntete. Joiada, aquel hombre que había salvado a Joás y que lo había creado prácticamente como medio hermano. Pero aquí viene lo trágico. El trato que Joás le da a este muchacho, este profeta, hijo de Joiada, fue un trato terrible. Y se lo leo literalmente. Segunda de Crónicas 24-22. Dice: así Joás ordenó que apedrearan y mataran a Zacarías. El rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: el Eterno lo vea y lo demande. Qué historias tan complejas y tan distantes. Por un lado, una pareja que expone su vida para salvar a un muchacho. Y por otro lado, ese muchacho que había recibido bondad, amor, misericordia, cuando estaba ya en el trono, no fue bondadoso, fue malo. Y lo que me encanta de este pasaje y de esta historia es la frase de Zacarías antes de morir: que Dios, el Eterno, lo vea y lo demande. Y esto entonces me da pie para considerar algo bien interesante. Dios conoce si eres bueno o si eres malo. Número 1. Y Dios demandará de tu bondad y juzgará tu maldad. Esto es solo un ejemplo en primera instancia, de lo que puede pasarle a una persona quien no demuestra benignidad, una persona que es mala. Pero también es un ejemplo esperanzador de cómo una persona puede llegar a ser buena. Y entonces yo quiero detenerme acá para preguntarle a usted: ¿es usted una persona buena? ¿Se considera usted una persona buena? ¿La gente lo ve a usted como una persona buena?
Es una pregunta muy interesante que debemos de responder a nosotros mismos. Porque si usted dice que sí, cree usted ser bueno, y la gente dice que dice de usted que es buena, necesita escuchar este mensaje para ver si esa bondad es una bondad. Y si usted dice, yo creo que no soy bueno, necesita escuchar este mensaje para que usted pueda encaminar su camino correctamente hacia un año de fructificación. Tal como se lo dije en algún momento, que este año no piense en una casa nueva, en un viaje, en un vehículo nuevo, en mucho dinero en su cuenta de banco. No. Piense en que en usted puede sacar una actitud de bendición y en este caso fructificar en la benignidad. Así que con este ejemplo ya puesto sobre la mesa, podemos compartir con usted este tema, el fruto de la benignidad. ¿Qué es? ¿Por qué Dios quiere que seamos benignos? Y, principalmente, ¿cómo podemos mostrar benignidad? ¿Está listo? Bueno, acompáñeme entonces. Primero quiero decirle que algunas personas relacionan la benignidad con debilidad. Otros piensan que pequeños actos de benignidad no son importantes. No son muy lejanos. Tiene que existir una gran ayuda para considerarse que esa persona es una persona buena. Bueno, el concepto es importante porque vamos a darnos cuenta que benignidad no es debilidad. Pero también traigamos a la mesa el mundo en que nosotros vivimos. Hermanos amados, vivimos en un mundo donde cada vez las personas son malas. Cada vez las personas viven en un constante pleito, en una constante confrontación. Personas que se insultan alrededor, personas que no le hacen el favor a alguien, personas que tienen temor, que tienen miedo, piensan que uno se está acercando para hacer algo malo. Todo eso nos muestra que cada vez la maldad es mayor y la bondad es menor. Pero también podemos dar fe que existen personas que aun cuando la maldad se ha multiplicado, hay personas que se ponen en la fila para poder ayudar sin ningún interés a otros. Y esa es la meta que hoy Dios nos está poniendo. Dios quiere levantar a una generación de personas en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de crisis de valores, gente que esté dispuesta a ayudar incondicionalmente a otras personas. Desafortunadamente, las personas que basan su pensamiento en la mentalidad de que aquí la ley que vale es la ley del más fuerte, es probable que les choque este mensaje. La gente ha dejado de vivir y ha empezado a sobrevivir. Y cuando uno sobrevive, toma esta ley, la ley de la supervivencia. Vive el que es más fuerte, pero se olvida de la benignidad. Bajo ese panorama tenemos el reto y el llamado de parte de Dios a que debemos de ser buenos. Quiero decirle que la benignidad es un fruto. Desde el momento en que el Espíritu Santo mora en usted, ese Espíritu Santo nos da ciertas capacidades que van a fortalecer nuestras conductas.
Y es por eso que tenemos la capacidad de amar, la capacidad de tener fuerza porque vivimos en el gozo de su Espíritu, la capacidad de estar en paz en medio de las dificultades, la capacidad de ser pacientes y hoy la capacidad de ser buenos. Pero no es algo que saquemos de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza no tiene la capacidad de darnos esa bondad, esa benignidad. Pero el Santo Espíritu de Dios que habita dentro de usted sí la tiene. Por eso es que la benignidad se clasifica como parte del fruto del Espíritu. Es interesante que cuando uno va a la palabra griega que traduce la palabra benignidad, la traduce como algo que no viene de la naturaleza humana, sino es la divina benignidad con la cual Dios actúa hacia la humanidad. Mire qué interesante. La raíz de esta palabra benignidad en la Biblia literalmente lo conecta con la divinidad. ¿Qué significa eso? Que todo lo bueno que puede tener una persona, porque yo sé que la hay, es algo que Dios ha manifestado, una gracia que Dios ha dado a esa persona para ser bueno, porque nadie es bueno. Así dijo Jesús. No me llames bueno, le dijeron. Bueno solo nuestro Padre que está en los cielos. En toda la palabra, y especialmente en el Antiguo Testamento, una de las cosas que vamos a ver que se manifiestan constantemente es la palabra o la frase Dios es bueno. Si Dios es bueno, queridos hermanos, los seguidores de Dios, los cristianos deberíamos mostrar benignidad al comportarnos con los demás de la misma manera que Dios se ha comportado con ellos. Así que si usted quiere apuntar un concepto muy simple de la palabra benignidad, apunte lo siguiente. Benignidad significa hacer obras pensadas para los demás. Repito eso. Benignidad es hacer obras pensadas para los demás. Y quiero arrancar en esta oportunidad con un pasaje, Proverbios 20:28. Este pasaje nos habla de las cualidades que Dios quiere ver en un líder. Dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Mire qué interesante, porque el sabio Salomón, con la sabiduría divina que está recibiendo, manifiesta un concepto de estatus. El estatus más grande, humanamente hablando, que puede tener alguien en este mundo es ser un rey. Más arriba de un rey no hay, humanamente hablando. Y a ese rey debería de tener cualidades como la misericordia y verdad, que es la esencia del corazón de ese líder, de ese rey. Y su trono, su autoridad se sostiene con clemencia. Y la misericordia y la clemencia están conectadas con la benignidad. Así que a través de la Biblia se asocian las cualidades de la benignidad con otras palabras que nos ayudan a entender mejor su concepto. En este caso, misericordia, clemencia. Pero fíjese que en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro nos dice, en el capítulo número 1 de su segunda epístola, versículo número 7, a la piedad tienen que agregarle afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Se dan cuenta de que aquí habla de benignidad cuando se menciona piedad, que sería un sinónimo de clemencia, que es una idea de benignidad, pero que a esta se le debe de agregar el amor.
Luego el apóstol Pablo también escribe mucho sobre la benignidad y en Colosenses capítulo número 3, versículo número 12 dice que debemos de vestirnos. Y esa vestimenta que nos pongamos debe de ser de una entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que todos estos conceptos que usted está escuchando podría ser de una forma más fácil para poder entender que todas esas obras de misericordia, de clemencia, de afecto fraternal, de piedad, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todo eso es el resultado de una vida que se encamina a la benignidad. La benignidad es un concepto que no viene del hombre. La benignidad es un concepto que viene de Dios. Quiero por favor pedirle que en su Biblia pueda buscar Filipenses capítulo número 2, porque quiero aterrizar con el pasaje que más nos ubica en el concepto de benignidad. Luego que entendemos que la benignidad es el fruto del Espíritu según Gálatas 5:22, y que a la benignidad se le puede ir y se le debe ir añadiendo otros elementos que van a desarrollar cualidades importantes, Pablo nos dice de una forma práctica cómo podemos desarrollar la benignidad o cómo podemos entender la benignidad. Filipenses capítulo número 2, versos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Mire aquí varios escenarios. Número 1, el que desarrolla benignidad, el que tiene benignidad, el que es bueno, no vive en pleitos. Por eso es que Pablo dice, nada hagáis por contienda. Una persona buena no es una persona que ande peleándose con la gente. No es que lo involucren a pleitos. No es que sea ajeno a los pleitos, porque a veces uno resulta que uno está en pleitos con otro y uno no lo sabe. Pero el que es bueno, aunque le resultan pleitos, en vez de ser fuego, dígalo usted en casa, ¿qué va a hacer? Agua. Porque la benignidad lo va a llevar a no hacer más grande el pleito. Eso es, nada hagáis por contiendas. Resultado de la benignidad. Resultado de la benignidad es que también uno no haga nada por vanagloria. La vanagloria es que yo haga algo para que me miren. No. La benignidad lo hace uno ser discreto. Hace algunos días, semanas, tuve la oportunidad, haciendo un paréntesis, de producir un podcast que se llama Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y eso nos habla de cómo deberíamos de ayudar a los demás. Porque muchas veces buscamos el aplauso y la gratitud de la gente, pero el que es bueno no busca eso, porque no hace nada para recibir vanagloria. El bueno debe ser humilde. Y ojo que la humildad no la confunda, porque muchos confundimos la humildad con esa actitud de paciencia, de tranquilidad. No, eso no es humildad. Tampoco humildad es pobreza. La humildad lo define Pablo acá, que es el resultado de ser bueno. El que es humilde estima a cada uno como los demás, como superiores, así dice el apóstol. Es decir, que cuando yo veo a la gente como superior, no significa que yo me voy a dejar y que yo voy a decir y que no me voy a defender si hay algún abuso. Pues es precisamente eso.
Cuando uno ve a alguien como a superior, uno va a entender que debe de tratar a la persona con respeto. Cuando usted va delante de su jefe, usted no llega con palabras, usted no llega con actitudes y con caras, no. Usted tiene que llegar tranquilo porque entiende de que está hablando con un superior. Ahora, traslade todo eso al terreno de la familia. ¿Se imagina usted que como cabeza de casa, como padre, le hable a sus hijos bajo esa perspectiva? Entonces usted no va a abusar. ¿Sabe por qué en este tiempo que vivimos hay mucho abuso verbal y abuso físico? Porque nos creemos superiores. ¿Verdad que sí? Y Pablo entonces dice que el que es bueno entiende que la humildad es una parte de su esencia. Yo le voy a hablar a mi familia como a superiores. Es decir, que no se trata de perder su papel de autoridad, no. Se trata de no abusar. Y dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y esto es el cierre del concepto que ya le compartí de lo que es ser bueno o tener benignidad. Hacer obras pensadas para los demás. Debemos de considerar que la bondad o la benignidad no es una acción que va a traer un beneficio para mí. La benignidad va a traer un beneficio para otro. Si uno entiende bien claro cuál es el escenario de la benignidad, va a saber si realmente está actuando con benignidad. Así que, querida audiencia, la benignidad es darnos humildemente en amor y misericordia a las personas que de pronto no pueden darnos nada a cambio. A personas que a veces no lo merecen y a personas que por lo general no nos van a agradecer por ello. Note estas 3 dimensiones de la benignidad. La benignidad no es que usted reciba algo a cambio. Mire, deme un vaso de agua y yo le barro. Va, está bueno. Eso no es ser bueno. Yo te voy a dar aún si tú no me das nada. Personas que a veces no lo merecen, ahí se manifiesta la benignidad. ¿Cierto? ¿Verdad que hay personas que nos insultan, personas que nos agreden, personas que nos molestan? Y muchas veces Dios nos va a desafiar a ayudar a esas personas. Si tú ayudas a quienes no te insultan, a quienes no te presionan, eso no es benignidad. Eso no tiene mérito. La benignidad apunta a quien no merece recibir tu bondad. Y número 3, la benignidad nunca espera ser agradecida. Yo ya no le hago más favores a esta persona porque no agradece. Bueno, tienes razón, pero se nota que nunca actuaste con benignidad, porque el que actúa con benignidad nunca espera recibir gratitud. Bajo ese escenario, entonces, en esta escritura de Filipenses capítulo número 2, versos 3 y 4, y estos conceptos de que la benignidad no espera recibir nada a cambio, que la benignidad la desarrollamos aún con personas que no se la merecen, y la benignidad nunca espera recibir gratitud, bajo ese escenario, ya que entendemos la benignidad, ahora vamos a responder esto. ¿Por qué Dios quiere que manifestemos benignidad? ¿Por qué Dios está interesado que este año, en vez de crecer en cosas materiales, crezcamos en esta conducta tan importante? Hay 3 cosas que quiero enseñarte con la ayuda del Señor. Número 1, Proverbios 19:22, en la primera parte dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué considera Dios esta característica tan importante? Bueno, aquí el Salmo 25:6 nos va a referir más. Dice,
Acuérdate, oh Eterno, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Dios creó al mundo y a la humanidad, ¿verdad que sí? Y muy amablemente nos permite vivir acá. También nos permite elegir cómo queremos vivir, aunque Él prefiera que escogiéramos sus caminos de vida. Mire que esto que estoy mencionando, para mí es de gran impacto. ¿Por qué? Porque es como que usted fuera a una casa y usted sabe que esa casa no es suya, pero el dueño le dice: usted puede vivir aquí como quiera, donde quiera, y puede hacer usted lo que quiera, pero esta casa sigue siendo mía. Y entonces usted decide vivir bajo ese rubro y entonces usted sabe que no es suya. Por lo tanto, guarda un respeto y un cuidado para esa casa. Al final, el dueño le pide la casa y si usted la cuidó, recibe su contentamiento. Pero si usted no la cuidó, usted lo que va a recibir es un juicio. Dios no actúa así. Dios le ha dado libre albedrío a la humanidad y la humanidad, en vez de buscarle, ha decidido vivir lejos de Él. Por lo tanto, Dios no dice: bueno, te voy a quitar el aire, te voy a dejar solo a ellos les voy a dar aire, solo a ellos voy a dejar que la lluvia caiga, que el sol salga. Y a ustedes no, porque no me buscan. ¿Dios actúa así? No. Esa es la benignidad. Entonces, ¿por qué Dios quiere que actuemos en benignidad? Porque Él es bueno. Porque si nosotros, escuche bien, entendemos que como hijos debemos parecernos al Señor, lo más cercano a la vida de Dios, al carácter de Dios, es su bondad. Quizás no podremos ser omniscientes, no podemos ser omnipresentes como Dios, pero sí podemos ser buenos. ¿Dice amén? Por eso es que Dios quiere que manifestemos benignidad. La segunda razón está en Efesios capítulo número 4, versículo 32. Bueno, les leo el verso 31, 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ese listado de cosas que les estoy planteando y que el apóstol Pablo nos expone acá, son cosas que vivir de esa manera no es vivir, queridos hermanos. El que vive amargado, enojado, airado, con gritería, maldiciendo, malicioso, hermano, eso no es vida. Una persona que tiene ese estilo de vida no es feliz. Por lo tanto, verso 32, sean benignos, dice. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La segunda razón por la cual Dios quiere que manifestemos benignidad es porque eso nos da tranquilidad y nos da felicidad. Usted no va a ser feliz y no va a tener tranquilidad si vive amargado, enojado, con ira, con gritería. Y sabe, todo ese cúmulo de acciones negativas que ya le cita el verso 31, es el resultado de no perdonar. Y para poder perdonar, necesito ser bueno. La gente que vive amargada, la gente que vive enojada, la gente que vive airada, es gente que no perdona. ¿Por qué? La clave del perdón es enfocarte en que dentro de ti hay algo más poderoso que la ofensa y es la bondad de Dios a través de su Santo Espíritu. Si Dios te perdonó, manifestó la bondad, algo que no merecías, pero lo hizo, ¿por qué no manifestar esa bondad ante alguien que no merece? Perdonando, manifiestas tu humildad
Y siendo buenos, alejas la amargura, el enojo, la ira y puedes ser feliz. Por eso es que Dios quiere que seamos y que tengamos en nuestra vida el fruto de la benignidad. Y número 3, debemos entender la benignidad como la acción amorosa de Dios y su misericordia al mundo. Por lo tanto, el mundo necesita de esa misericordia y de esa bondad. Miren, Santiago lo plantea de la siguiente manera: fe y obras. ¿Cómo viene la fe? A través de la palabra. Y las obras son el complemento a la palabra. Necesitamos predicar la palabra para que el mundo crea en un Dios bueno. Pero necesitamos manifestar la bondad de Dios a través de buenas obras. Y esa es la tercera razón por la cual Dios quiere que tengamos el fruto de la benignidad. En un mundo que es malo, una acción buena va a reflejar el amor de Dios. Así que 3 cosas bien puntuales por las cuales necesitamos manifestar la bondad, la benignidad de Dios. Número 1, porque Él es bueno y como hijos nosotros debemos de ser buenos. Número 2, porque Dios quiere que vivamos tranquilos y la benignidad nos va a llevar a ello. Y número 3, porque el mundo necesita de gente bondadosa como testimonio. Así que qué gran desafío tenemos, ¿verdad que sí? Y yo quiero ir cerrando este devocional, diría yo, con un punto muy trascendental. Después de que ya entendemos lo que es benignidad, después de que ya hemos visto por qué Dios quiere que en nosotros se manifieste ese fruto, aterricemos con este punto. ¿Cómo podemos mostrar benignidad? El fruto del Espíritu tiene varias combinaciones que van de la mano. Por eso es que el fruto no son 9, el fruto es 1, amor, y del amor se desprenden muchas otras cosas. Lo mismo es la benignidad. Dios es completo y equilibrado. Y la benignidad es otra parte que mantiene nuestras actitudes espirituales y nuestra vida equilibrada. Por eso yo quiero cerrar contestando a esta interrogante: ¿cómo podemos mostrar benignidad? Si tú a estas alturas has llegado a la conclusión de que necesitas empezar a ser bueno, número 1, aprende a desarrollar la benignidad con cosas pequeñas. Si tratamos de manifestar más amor y más misericordia a los demás, poco a poco veremos un cambio completo en nuestra actitud. Repito esto, que esto es bien importante. Si yo llego a la conclusión de que no tengo ese desarrollo de benignidad en mi vida y voy a empezar de cero, debo de manifestar la misericordia que Dios a través de su Santo Espíritu ha puesto en mí a los demás poco a poco. Poco a poco. Y reitero, poco a poco, y vamos entonces a ver un cambio. Nuestra vida va a ir llenándose de benignidad. Y aquí quiero dar algunos ejemplos. Número 1. Elogie a la gente de manera sincera. Y tengo que explicarle que yo no le estoy diciendo que usted adule a las personas. ¿Sabe qué es una adulación? Una adulación es una alabanza hipócrita. Una alabanza hipócrita es cuando yo le digo: qué bien se mira usted con ese vestido, con esa ropa. Y dentro de mí digo: uy, pobrecito, pobrecita, no sabe vestirse. Pienso de una manera contraria a las palabras que estoy diciendo. Eso es adulación.
Pero cuando yo le hablo de elogiar a la persona de una manera sincera, es para un único objetivo: alegrarles el día. Qué bien se siente cuando alguien le dice: hola, Dios te bendiga, este día Dios guarde tu camino, te ves bien, ánimo. Acuño esa última palabra, ánimo. Qué bien nos cae cuando alguien nos dice ánimo. Decírselo a una persona conocida, ya hemos visto que no es tanto en nuestro objetivo para desarrollar benignidad. Pero ¿qué tal si se lo dices a alguien que no conoces? Alguien que vas allí sentado en el autobús, en un parque, y le dices: buena tarde, buenas noches, qué bien se ve, ánimo. Esa es una palabra que va a traer gran efecto en esa persona. Número 2, aprendamos a interactuar con personas extrañas en vez de pasar de largo o mirar al piso. ¿Sabe algo? Esta pandemia nos ha alejado de las personas porque nos han dicho: guarde su distanciamiento. ¿Y sabe qué? Amén, dice Satanás. Porque Satanás no quiere que tengamos esos actos de benignidad. Con sabiduría, nosotros debemos romper ese círculo de temor y aprender a acercarnos a las personas e interactuar con aquellos que no conocemos. Acérquese a los extraños, ayúdelos. Puede usted, por ejemplo, si ve a una persona cargando a alguien y algo muy pesado, usted puede ayudarlo aun cuando no le conozca. Si se le cae algo a alguien, recójalo. Mire, se le cayó esto. Actos de bondad con extraños. Siéntese y hable con personas que claramente, pues usted vea que no quieren estar solas. Uno conoce ese tipo de personas, ¿cierto? Y a veces el poder interactuar con esas personas es de mucha bendición. Hágale un espacio a la benignidad en su personalidad y en su rutina diaria. Y esto va a mostrar, querido hermano, en usted algo diferente, algo que va a llenar su vida y que le va a mostrar un camino que no está acostumbrado a verlo, pero que va a ser de mucha bendición. No desaproveche las oportunidades para manifestar benignidad. Diariamente el Señor nos pone frente a nosotros escenarios para practicar la benignidad. Si usted está preparado para ellas, entonces usted podrá aprovecharlas todas. Si pierde alguna, entonces esfuércese para manifestar en la próxima oportunidad la benignidad. Así que, ánimo, este año crezca en la benignidad, fructifique en la benignidad. Y quiero terminar diciendo, la benignidad no es un intento egoísta para que logremos algo. Es una muestra de misericordia y amor con otro ser humano sin pensar en recibir nada a cambio. Debemos desarrollar el mismo amor y la benignidad que Dios tiene por nosotros. Ánimo, que Dios le bendiga y este año fructifique en la benignidad. Voz Evangélica de América, Radio BEA.